Bienvenidos a Red Social, la conversación de toda la semana seguir en la red, tipo 1 de la tarde y a domingo. Analizamos lo que ha pasado en la política y lo que se viene. Último domingo antes del balotaje que va a decidir quién es presidenta, Bachelet o Evelyn Matei, que ya se enfrentaron este viernes. Lo conversamos a partir de ahora con nuestro panel. Te lo presento, Francisco Vidal, ex vocero. Bienvenido, Francisco Vidal. Muy buenas tardes. Nuevamente a Red Social. Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán y también concejal de la UDI por Conchalí. Bienvenido. Gracias, don Freddy. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Eduardo Vergara, para siempre de Celeste, por supuesto. Incondicional, incondicional. Cientista político del PPD. Bienvenido. Gracias. Eduardo Vergara. Secretario de la UDI, diputado electo por Buin y otras partes, Jaime Belolio. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Y debuta, al menos en red social, Valentina Olivares, que es psicóloga de la Universidad de Chile, egresada de Psicología. Te pusimos por eso al lado de Eduardo Vergara. Aplausos. Para que le eche una manito. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. También la pueden haber visto como ex vocera también de Marcel Clot. Bienvenida, Valentina Olivares, a Red Muchas Social. gracias. Muy bien, tema número 1 del día, el debate entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Este sí que fue debate de verdad. Por primera vez, ambas candidatas, a través de los micrófonos de Archie, se enfrentaron este viernes en la mañana a varios tópicos, varios temas, con derecho a réplica esta vez. Según varios, este derecho a réplica, este modelo de estructura de debate, favorecía más el carácter más agresivo, quizás más fuerte de Evelyn Matei. Francisco Vidal, ¿qué le pareció a usted este debate? No lo vi. El viernes no lo pude ver. Había que escuchar. Pero, Así que ¿qué ha pensado? Pero leí todo. Pero mira, a ver, el debate más bien fue una entrevista a cada una, más que un debate entre ellas. Y segundo, a esta altura del partido las candidatas responden lo que han dicho en los últimos 6 meses, 5 meses, 3 meses. De tal manera que desde el punto de vista de la opinión pública y la ciudadanía, más bien confirma adhesiones, más, en mi opinión, más que cambiar adhesiones. Sí, hay un estudio que dice que han ido bajando los ratings de las campañas electorales, incluso de las campañas presidenciales. Max Pavés, ¿qué te pareció el debate del viernes? Algo escuché, también leí los comentarios posteriores. A mí me pareció que fue un debate donde claramente esto sí es una carrera presidencial en serio. O sea, con todo respeto a los anteriores candidatos, despejando un poquitito las candidaturas testimoniales, aquí nosotros tenemos lo que el país hoy día se está jugando. 2 modelos muy claramente. Me quedé con ganas de escuchar a Michelle Bachelet muchas cosas. Mucho planteamiento respecto a cosas que vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar. Claramente hay posturas en que ella semidescartó la Asamblea Constituyente, no se pronuncia a favor del aborto. Pero me pareció interesante el derecho a réplica de cara al debate que va a haber este martes. Sobre todo uno notable en que Evelyn Matei deja muy en claro lo poco que sabe o lo poco que acertó Michelle Bachelet con sus comentarios sobre la ficha de protección social, instrumento que ella creó en su gobierno. Una réplica muy interesante al respecto de muchas correcciones que hay que hacer. Ese fue el momento más débil de Bachelet, esa réplica que hace Matei sobre la ficha. Hay una respuesta respecto a Bolivia que confunde ya el caso de Perú con Bolivia, bastante lamentable para ser una expresidenta, digamos, la Haya, entonces... Pero sí, ese es el problema, si cuando Bachelet es fácil mostrarla con las franjas electorales hechas hace 4 años atrás con miles de millones de pesos. Cuando uno le enfrenta al debate verdadero, Evelyn Matei se impone por crece. Muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar en la semanita que queda. A propósito de lo que dice Max Pavés, también para que usted lo vea, Francisco Vidal, tenemos la frase que dice específicamente Michelle Bachelet respecto de las fichas CAS. Veamos. De vecinos es que aparentemente había una nueva manera de reclasificar a las personas y por lo tanto que había un problema con la ficha de protección social. Esto está en mi programa de gobierno desde las primarias, está como una medida, desde las primeras 50 medidas para los primeros 100 días, el enviar un proyecto es el cambiar la ficha de protección social. Muy bien, parte de lo que dijo entonces de la ficha de protección social, que la réplica, Matei le recordó que había sido su gobierno cuando se había impulsado. Valentina Olivares. Ya, más allá de los errores o de la confrontación bien reducida entre Matei y Bachelet, yo concuerdo que más que un debate fue una entrevista con algunas cuñas y unos intentos de zarpazo por ahí de ambas candidatas. Creo que lo interesante es más bien el tema que cómo la abordan ambas candidatas. La ficha de protección social y otra serie de mediciones con las que se enfrenta, digamos, el problema de la pobreza o la vulnerabilidad en Chile, son parte de un paradigma de política pública que va a tener siempre contradicciones y errores independientes del nombre o el carácter del instrumento, porque lo que está aquí en juego es un sistema de bonificación a la población que ha permitido que en los últimos años los salarios se mantengan a un nivel muy bajo. O sea, hay que entender que aquí
una hora de trabajo, digamos, de un trabajador una persona que trabaja por el sueldo mínimo es de 1.089 pesos. Y la política permanente de bonificación de parte del Estado lo que hace es subsidiar aquel tramo de salario que debiera ser pagado por los empleadores a los trabajadores. Y ese debate de fondo no es abordado y se diluye, digamos, en esta disputa de apariencia técnica, ¿cierto?, por el carácter o bueno o mala que puede ser la ficha de protección social. Muy bien, esta fue la respuesta que le dio Evelyn Matei en su derecho a réplica debido a la ficha de protección social. Que pierde sus pensiones, o que pierde beneficios, o que deja de tener el puntaje, por ejemplo, para acceder a un subsidio de la vivienda, sencillamente por este tema que es la ficha de protección social y que heredamos. Quiero decir que en Chile se está usando la misma ficha de protección social que en el gobierno pasado. Eduardo Delgado. A ver, yo creo que en cuanto a la forma, hay que tener claro que un debate a las 8 de la mañana por la radio es bastante, entre comillas, o segmentado o elitista. Porque la mayoría de las personas, me imagino, que en este país están trabajando a las 8 de la mañana y pocas tienen la oportunidad de escuchar la radio. Entonces, la oportunidad de un debate así es entrar más en lo técnico. Y en lo técnico podemos entrar al tema de fondo, que creo que podemos ver tres grandes puntos que se tocaron. Primero que todo, la rasquería y la estupidez de seguir comparando a Chile con dos Alemanias. Creo que ya se agotó. ¿Seguimos en esa estupidez? Siguió con esa estupidez. Me parece que eso, primero que todo, demuestra la ignorancia de una persona que quiere ser presidente de la República, de no saber qué significa realmente la Alemania de Merkel. Tenemos la cuña. Especial, la podemos ver después. Adelante, pero además, en Alemania acaba de constituirse un gobierno entre la democracia cristiana y la izquierda alemana. Se izquierdizó. Como acá en Chile. No, pero mira, o en temas de educación. Bueno, mira, a ver, déjenme terminar porque parece que Matei quiere cantar Deutschland liberales. Yo creo que a lo mejor está preparando irse para allá a hacer su pega después de perder. Pero mira, da lo mismo. Primer punto. Segundo punto. El debate de seguridad ciudadana. Que Evelyn Matei, y casi ya al final del debate, mencione que que van a basarse nuevamente en esa promesa de seguridad, cuando la cuando la encuesta CEP, la delincuencia, la aprobación de la delincuencia es del 11%, habla del fracaso de la gran promesa de Sebastián Piñera durante la campaña, del fracaso de una de las políticas que se suponía que iban a ser más efectivas durante estos 4 años, y el fracaso adelantado de una campaña que se vuelve a basar en una promesa que no van a poder cumplir. Yo creo que ese es un tema muy importante. Y ya voy a hablar más porque creo que lo que pasó en la semana también con los dichos desesperados de Uvilla, subsecretario del Interior, sin fundamentos, atacando planes contra narcotráfico o política de droga por una desesperación. Y lo último que me pareció un detalle que es no menor también, el debate que existió respecto al presupuesto. Me dio la impresión que Evelyn Matei no tenía muy claro qué presupuesto, qué reforma tributaria es la que necesita para financiar el plan de gobierno que dijo que lo iba a hacer en la medida de que fueran las circunstancias, si necesitaba una reforma tributaria. Jaime Loli. Bueno, yo estuve hoy día en la mañana allá. Mira tú, en misa. Estuve en el debate y presenciamos todo lo que tenía que ver con, o sea, más que leer algunos resultados o escuchar algunas de las cuñas que están acá que parecen bien sobre los puntos esenciales. Me tocó escucharlo completo y la verdad es que yo creo que hubo efectivamente dos tipos de respuestas frente a todas las preguntas. Una que evadía todo y una que contestaba directamente. Michelle Bachelet no contestó prácticamente nada. Cuando se le preguntaba algo concreto, quería evadirlo. Y es algo que estamos acostumbrados efectivamente, Exposero. Estamos acostumbrados porque hace cerca de 6 años que ella no ha dicho nada más que aquello que está maqueteado, aquello que está predeterminado. Exactamente lo mismo pasó en este debate. De hecho, ella fue la que pidió, a través de su comando, de que no hubiera tiempo para réplica. Inicialmente, este era un debate en el cual, como había sido el anterior, había más tiempo de interacción entre los candidatos. Y en este caso, ella pidió que fuera 0 segundos de interacción. Y al final... Y al final quedó 30 segundos. No, porque lo que pasa es que los debates, aquí hay dos proyectos de sociedad distintos. Jaime, y los chilenos, miembro, perdón, de un comando evoluciona de la cuña fácil. Los chilenos tenemos derecho a saber qué es lo que piensan nuestras dos candidatas a presidenta. Y resulta que acá ellas no querían interactuar entre ellas. Yo creo que el modelo de debate sería mucho mejor si es que hubiésemos dicho, mira, primero discutamos sobre seguridad y que expongamos claramente cuáles son las diferencias. Después discutamos sobre educación, sobre salud, etcétera. Y eso no se dio. Entonces, más bien, fueron como frases dispersas en donde los periodistas eran quienes tenían que interrogar a las candidatas. ¿Cuál fue el ánimo al final del debate, tú que estuviste ahí? Desordenado, más bien. Porque una vez que terminó había mucho periodista, mucha persona con cámara,
fotográfica y de video, digamos, de televisión. Y entonces la verdad es que fue un poquito desordenado. Salieron algunas fotos como que aparecía en ella sonriendo, pero no, yo eso no lo vi. No, yo eso no lo vi. Yo vi más bien que había ahí obviamente un clima de tensión, de debate, pero tampoco es una guerra. Digamos, este es un debate democrático en una sociedad como la chilena. Hostil. Decían que parecían Bill y Pap las dos juntas. Sí, ayer unos memes por ahí circulando en internet que daban cuenta ahí del debate y las propuestas de otro mundo. ¿Qué fue la propuesta que más te gustaron a ti de Bachelet, por ejemplo? ¿Hay alguna que te llamó la atención? Es difícil evaluarla, porque esa vaguedad y poca capacidad de respuesta que hacía mención Jaime también está en el programa. O sea, a propósito del tema de educación, de temas importantes en materia laboral, más que medidas específicas que ataquen esos problemas de fondo, lo que hay es declaración de buena voluntad. Avanzaremos hacia la gratuidad de la educación. Estamos por mayor autonomía y también colaboración entre trabajadores y empleadores. Entonces, es muy difícil evaluar las propuestas de Michelle Bachelet en lo específico. Ahora, lo que sí es interesante es, me parece a mí, debatir sobre un poco lo que planteaba Jaime hace un rato. ¿Cuál es el carácter de estos dos proyectos que hoy día están en disputa? ¿Qué capacidad tienen de convocatoria a un electorado que hoy día está fuera de la política, no solamente en términos de las elecciones, sino que de la política en general, digamos, como espacio de construcción de destino del país? Y creo que hoy día la nueva mayoría presenta un proyecto que, con algunos discursos, digamos, legitimadores, lo que hace es profundizar un modelo. Y ahí concuerdo, digamos, con ciertas comparaciones de Matei, digamos, de Bachelet, la nueva mayoría, con la socialdemocracia europea, que lo que hace es profundizar la precarización de amplias capas de la población y que es una salida media incómoda, media intermedia entre un neoliberalismo radical y un modelo de sociedad de mayor distribución, digamos. Y ahí hay que recordar, digamos, a propósito de esa referencia, de que esa vía, un discurso de interés público bien general, bien ambiguo, de legitimar el modelo de mercado, lo que ha producido en Europa hoy día es que la crisis se ha llevado para la casa miles de desempleados y miles de procesos que en Chile también hemos vivido y se pueden seguir profundizando. Privatización de derechos básicos, tipos de conglomerados y políticas públicas que siguen los dictámenes del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que fueron los que introducieron los principales reajustes que se hicieron durante el año. En todo caso, disculpa la interrupción, pero como vivimos en una democracia, también tenemos que tomar en cuenta que hay programas que obtuvieron el 2% o menos, y también estamos hablando de los dos grandes programas que lograron la mayor adhesión democrática. Entonces, también hay algo. Discúlpeme, o la gran mayoría de los chilenos son tontos y no saben lo que quieren, o estamos hablando de realidades que realmente nos acotan a las necesidades de la persona. No estoy diciendo que la mayoría de los chilenos sean tontos y no comprendan. Yo creo que efectivamente aquí hubo dos candidatas y dos programas o dos proyectos que en el estrecho margen de participación electoral que hubo obtuvieron una mayoría. Digamos, una mayoría electoral que no es una mayoría absoluta. El debate sigue en la casa. Francisco Vidal, tú preguntabas qué es lo que había pasado con Merkel, se le preguntó a la candidata Matei y esto fue lo que respondió. ¿Qué dijo? Fräulein. Básicamente, en la Alemania de Merkel, lo que se premia es el esfuerzo. En todas las sociedades occidentales se premia muy fuertemente a la gente que realmente hace un esfuerzo por salir adelante, que es la realidad de toda nuestra clase media. A ver, pero le quiero preguntar cosas específicas. En Alemania de Merkel hay educación pública y gratuita para todos. ¿También en ese aspecto? No siempre ha habido educación gratuita para todos. Ese es un tema, ¿no es cierto?, en que uno va avanzando de acuerdo a la cantidad de dinero y la cantidad y las necesidades que tiene. A mí me encantaría la educación gratuita para todos. Usted me pregunta, ¿lo podemos hacer hoy día? No, hoy día todavía tenemos mucha gente que vive en campamentos. ¿Cómo no va a ser más importante, cómo no va a ser más importante sacar a la gente de vivir en campamentos que regalarle la educación a la familia, a los niños de las familias más ricas? Francisco Vidal, ¿se metió en un zapato chino Evelyn Matei con esto de la Alemania de Merkel? Completamente, porque yo creo que Evelyn Matei no es ignorante. Para nada. Es una profesional que lee los diarios, no tengo la menor duda, a lo menos. Y en consecuencia hacer esa comparación es absolutamente de ignorancia, particularmente en lo que ha pasado. Viendo los programas, además de Merkel y del rival al cual le ganó Merkel con el 42% de los votos. Viendo la alianza entre la izquierda y la democracia cristiana alemana, que es una especie de cogobierno entre las dos principales fuerzas que representan como el 90%. Pero despejado eso, a mí lo que me duele, más que se enoje como Eduardo, es que la Valentina no vote no por las personas, sino que por las ideas de la centro y de la izquierda. Porque Valentina, tú decís, el programa es ambiguo, pero escúchame y corrígeme si me equivoco. Nueva Constitución. ¿Qué tiene de ambigüedad eso?
quiero una nueva constitución. El debate está en el instrumento para hacerla. Pero el objetivo, ¿tú estás de acuerdo, tú y yo, que queremos una nueva constitución? Creo que se han instalado temas importantes. Ya, déjame, porque solamente lo digo en buena onda. Segundo, necesitamos una enorme reforma tributaria. 8.300 millones de dólares, eliminación del FUD, aumento del impuesto a las empresas del 20 al 25%. Si eso no es concreto, no sé qué crees que lo que es concreto. Tercero, reformas laborales. Una, solo el sindicato negocia colectivamente. Dos, eliminación del RUT, del RUT. Tres, derogación del reemplazo en la huelga. 4. La negociación colectiva parte de lo conquistado en la negociación anterior. Si eso no es claro, ¿qué crees que es claro? Yo creo que el problema, para corregir un poco mi palabra anterior, además de la ambigüedad en algunos puntos donde efectivamente se es poco preciso, yo creo que en los temas que tú tocaste hay mayor precisión, pero no garantías específicas. Creo que particularmente en el tema laboral hay contradicciones entre, por un lado, esta inclinación hacia mayor autonomía de los trabajadores, es decir, que puedan tener mayor espacio de participación, pero también un espíritu de colaboración entre empresarios y trabajadores que desconoce algunos conflictos importantes que han existido en este último tiempo. Y respecto al multirut, más que derogarlo, propone llevar una modificación a una ley que hoy día está en el Parlamento y que no ha tenido trámite en los últimos años. Entonces, creo que para responder un poco sobre el tema de la nueva Constitución, ahí el debate no solamente en términos del instrumento, es del instrumento y de los actores que están convocados a redactar la nueva Carta Magna y hacerse cargo en ese ejercicio, que nosotros creemos que tiene que ser una asamblea constituyente, de esos puntos que hoy día, estemos o no de acuerdo, son poco profundizados en los programas de Yo quiero volver a la Alemania de Merkel y quiero saber si Jaime Belolio se siente identificado con la Alemania de Merkel. Yo estoy preocupado con la Alemania de Merkel. ¿Se siente identificado o no con la Alemania de Merkel? De partida, en la Alemania de Merkel, la democracia cristiana no hace jamás un pacto con el Partido Comunista porque no hay ningún sustrato que sea capaz. No existen allá. Mira, yo entiendo que a ti te gustaría que no existieran, pero existimos y somos el partido más grande de Chile, aunque a ti te duela. En Alemania usted, si tú fueras a vivir en Alemania, tendrías que votar. Deja ver los puntos de encuentro de la Alemania de Merkel. Hay falta de información por nuestros televidentes. La derecha no existe en Alemania, hombre. Entonces está bien. Mire, la enciclopedia Vidal, que tiene todas las respuestas y la verdad absoluta, digamos, en esta materia, puede seguir con su postura. Lo que yo quiero decir es que hay un sustrato distinto. Y precisamente a lo que se refiere Evelyn Matei es que mientras en la Alemania, como dice ella, de Merkel, se premia el esfuerzo, se premia el valor, se premia el mérito y se premia el emprendimiento, hoy día nosotros vemos un programa que no quiere eso. ¿Qué pasa con los impuestos a las empresas? Entonces tiene que ver, está bien, pero espérate, tiene que ver primero con la concepción de justicia que tú quieres empujar. Entonces, a continuación hay una serie de medidas que van en coordinación o en coherencia hacia eso. Entonces, cuando te preguntan sobre los impuestos son herramientas para conseguir fines. Si lo que pasa es que hoy día lo que dice la nueva mayoría es que primero ellos hicieron su reforma tributaria y después, mucho después, dijeron cuál iba a ser el programa. ¿Sí? Mucho antes estaba ya de la plata que iban a ocupar y no tenía idea para qué. Entonces, ellos ponen siempre la carreta delante de los bueyes. Primero dicen, no, lo más importante es más plata. Después vemos para qué la gastamos. Y otra cosa más. Si llegara a ganar Michelle Bachelet, yo espero que no lo haga. Si llegara a ganar. Y yo creo que no lo va a hacer por lo siguiente. Ya está. Porque la nueva mayoría tendría en el Congreso, sin preguntarle a nadie, tendría la capacidad de aprobar matrimonio homosexual, aborto terapéutico, triplicar los impuestos, triplicar el salario mínimo, acabar con la AFP, acabar con la ISAPRE. Vamos a ver si lo van a hacer o no lo van a hacer. Yo creo que no lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque saben que eso es malo para Chile. Saben que hacer todas esas cosas es malo para Chile. Eso es lo que a ti te gustaría. No, eso va a pasar. Eso va a pasar. Por eso no va a salir. Pero es la lógica del terror. Este es un panel, ¿no? De debate. No porque sea malo para Chile, pero no va a pasar. O sea, ¿por qué el matrimonio homosexual o igualitario sería malo para Chile? Fue la cosa que dijiste tú en tu listado. Lo primero que eso no fue lo que dije. En todo caso, yo también listaste todas las cosas que eran horrendas para ti, que se acaba el mundo, hombre. Yo dije las cosas que está prometiendo hoy día la campaña. La lógica del terror, que tú miraste la cámara y le dijiste a los televidentes que deben estar tomando su pisco sour. Señor, va a bajar el diablo, se van a casar los homosexuales y va a haber aborto, güey. Mira, a ver, si a ti te parece... Pero perdóname. Pero espérate un poquito, de verdad. Espérate un poco. Si a ti te parece que yo lo que acabo de denunciar... Espera un poco. Si a ti te parece que es un horror lo que yo acabo de denunciar, entonces no te gusta el programa de Michelle Bachelet. Del terror, porque eso es lo que aparece en el programa de Michelle Bachelet. ¿Qué quedamos? ¿El programa es ambiguo o dice cosas claras? Sí, por favor. ¿Pero qué quedamos? Por favor, cambia las pasiones. Sé que queda una semana para elecciones, pero cambiamos. Max Pavés. Vamos con Max Pavés, vamos con Francisco Vidal.
una cosa es lo que quiere Francisco Vidal, que sea el programa de la candidata, y otro es lo que la candidata responde. Si la candidata ojalá respondiera como usted responde, con tanta lucidez, por eso usted está postulando a ser embajador en Burundi, y ojalá la moneda, porque si la candidata escucháramos a la candidata con la lucidez que usted le expone, estaríamos todos bastante en otro debate. Pero lo que dice Valentina es que cuando la candidata le pregunta, oiga, ¿usted va a terminar con la ISAPRE o no? Ella dice, vamos a tener una nueva ley de ISAPRE. Lo que es un insulto a la inteligencia de los chilenos. Le preguntan de nuevo, ¿usted va a terminar con la ISAPRE? Vamos a tener una ley distinta a ISAPRE. O sea, no se acaba la ISAPRE, ¿no? ¿Puedes convenir tú que si en este debate del viernes, Evelyn Matei fue difuso al menos, respecto de una reforma tributaria, que dijo que había que ver primero el crecimiento y luego pensar una reforma tributaria? Pero si alguien puede pensar, don Freddy, usted que se está sumando a la bancada para la lista de izquierda, estamos 4-2 ahora, yo encantado. Yo lo que quiero decir... Si representa el país. Yo lo que quiero decir... Si este panel representa al país 2 tercios que y 1 tercio. para ningún ideario de la centro derecha, la reforma tributaria es un absoluto como si estuviéramos en los años 70, que es lo que quieren exponer al frente. Mío, eso es más viejo que el chachilla de No, pero sí es verdad. El dogma de la reforma tributaria como un pilar, legítimamente lo han puesto ellos. No tiene por qué ser a todo evento una propuesta nuestra. Yo quiero comentar simplemente el tema de las Alemanias. El día viernes, Rolando Stein, que es un embajador, escribe, porque el problema es que cuando uno, una gran columna respecto a vivir en un país comunista. ¿Y por qué digo? Porque la Alemania de Merkel o no está en comparación al Chile de Piñera, está en comparación a la Alemania comunista. ¿Y por qué? Y el embajador Stein, ¿qué es lo que dice? Carol Cariola, que yo quería interpelarla, pero no está presente ahora, dice, ella quiere llegar al Congreso para traer de nuevo al socialismo y desde ahí pelear por el comunismo. Esos son los... Francisco, sí. ¿Qué cuento que pasaban cuando chicos? ¿Cómo lo hacían dormir? Lo que pasa es que esas declaraciones que cita el embajador Stein son reales. Entonces, la pregunta es, cuando usted cómodamente habla respecto de la izquierda de la concertación, no es la misma izquierda que quiere promover la CUT, no es la misma izquierda que quiere el Partido Comunista, ellos los van a tener adentro. Entonces, yo ahí tengo la duda de si esta nitidez noventera con la cual usted ve la concertación se va a ver igual. Vamos a aprovechar este ambiente que hay para hablar de un tema más suavecito, tema valórico, para que sigan con este mismo ambiente. ¿Qué dijo Michelle Bachelet sobre el acuerdo de vida en pareja, matrimonio homosexual, tuición de niños? Lo escuchamos y lo discutimos, porque sin duda que los debates que están puestos en la mesa, dentro de los valóricos, tampoco hay consenso ni siquiera dentro de las mismas candidaturas. Escuchemos y lo conversamos. Yo soy partidaria de que en un país como Chile, que tiene un Estado laico, el Estado laico garantice igualdad de condiciones, igualdad de trato a todas las personas, cualquiera sea su diversidad, sea personas de cualquier religión, ¿no es verdad? A las personas que proceden de distintas etnias y también a las personas de la diversidad sexual. Muy bien. Valentina Olivares, tú que vienes del grupo de Marcel Cló, ¿qué te parece la mirada de Michelle Bachelet frente al matrimonio homosexual, tuición de niños, temas valóricos? ¿Te deja contenta, te deja desconforme? Creo que hay un tema que está instalado del cual hay que hacerse cargo. En el último año han habido varios sucesos que dan cuenta de la necesidad de legislar sobre, no solamente en materia de abuso o de discriminación, sino de hacerse cargo de una realidad, y es que la sociedad chilena y la sociedad en general es diversa y dentro de ella el Estado tiene que hacerse cargo de esa diversidad en todo su conjunto, digamos, económica, política y cultural, etc. Ahora, quería referirme a un punto a propósito de esto mismo, que coincide con el tema anterior, y esto de que se habla de la ambigüedad de las candidatas o de que Matei no pudo responder bien el tema de la reforma tributaria y tampoco el tema de la agenda valórica, y es porque no hay acuerdo entre sus coaliciones. Y me parece que hoy día el eje, digamos, o el foco, sin querer dar lecciones, porque estamos fuera, digamos, de la centro-derecha, por un lado, es resolver esas tensiones y esas pugnas intestinas que hoy día les dificultan explicar con claridad a la población cuál es ese proyecto político con el cual ustedes van a intentar salir de este entrampe. Francisco Vidal, ¿usted encontró que Michelle Bachelet estuvo dubitativa respecto de... Todavía no fue clara si había o no había tuición de parte de los homosexuales de niños, si podían o no podían tener? Se le nombró un ejemplo de Portugal, se le nombró el ejemplo de otros países, pero no se ha atrevido todavía Michelle Bachelet a dar su opinión. Yo lo que le he escuchado directamente a ella, públicamente además, es que ella es partidaria del matrimonio igualitario. Claro, pero la tuición de niños que cambió de hace 4 años atrás. Bueno, sí. Reconózcalo. Nosotros avanzamos. Nosotros evolucionamos. La derecha va para atrás. Involuciona. Depende de la encuesta. Hace 6 meses estáis haciendo salud por Longueira en un video. Francisco Vidal. Terminemos con Francisco Vidal, te doy la palabra. Entonces, Freddy, pasa lo siguiente. Tenemos que atenernos a un programa
que es la única forma de darle unidad y gobernabilidad al país cuando ganemos el 11 de marzo, el 15 de diciembre. ¿Qué es lo que sucede? Ese programa en esta materia dice el matrimonio igualitario. ¿Qué queda pendiente? El tema de hoy día. Ese matrimonio tiene derecho a la adopción, en mi opinión, tema no zanjado en nuestra coalición. Lo que está zanjado por la candidata es el matrimonio igualitario. Lo que está zanjado por la candidata es el aborto terapéutico en 3 condiciones. No está zanjado, y es un tema más adelante, es el aborto sin apellido, completo, completamente libre. Entonces, no le pidamos a la nueva mayoría y a su candidata pronunciamientos que van más allá del paso siguiente que hay que hacer. Vamos luego con la cuña de materia de aborto. Jefe Lolio, ¿qué te parece la opinión de atroz, me parece. Bachelet respecto del matrimonio homosexual? No me parece atroz, a mí me parece que es legítima, yo estoy en desacuerdo con ella. Yo parto de una concepción de persona que es distinta a la que tienen ustedes. Yo creo que los derechos humanos vienen por el hecho de que somos seres humanos y por lo tanto yo respeto la dignidad humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural y por ende siempre voy a estar en contra del aborto, con apellido o sin apellido. Voy a estar siempre en contra del aborto. Aunque muera la madre. No, porque eso no es un aborto. Eso no es un aborto. Cuando tú Bueno, salvas, pero no, para es que no entender es un aborto. No, precisamente para que lo entienda la gente, eso no es un aborto. Ya, Cuando tú vas a estoy salvar a la madre y al intentar salvar a la madre muere el feto, eso no es un aborto. Ya, y eso ya se hace en Chile y está bien que se haga así. Tampoco el aborto, aunque la guagua esté muerta, la guata de la mamá. Eso no es un aborto. Si muere el hijo que tiene la madre, eso tampoco es un aborto. Si ya murió antes, pues no. Está muerto. Tú lo acabas de decir. Y la violación, Bueno, tampoco es un aborto. pero déjame seguir hablando porque si no, Recordemos la el violación caso, no, pues si la violación recordemos es el una caso de persona que está viva. de la secundaria que hace poco tiempo se suicidó, digamos, fue madre de un bebé probablemente en condiciones en las que no podía hacerlo y con miles de condiciones socioeconómicas. ¿Cuál derecho? Es que eso te pone en un debate bien tramposo porque en el fondo yo creo que efectivamente empiezas a elegir qué derecho humano está por sobre el otro y creo que el tema no es ese. Bueno, el tema mira, es... yo respeto que efectivamente tú encuentres que hay dos colisiones de derechos, porque hay unas personas que no creen que tienen derecho a aquellos que están por nacer, digamos. Entonces yo sí creo que eso ya es un avance importante. Pero en el resto de las materias... No se trata de eso. Yo creo que es importante eso, porque significa que aquellas personas que están por nacer también tienen ciertos derechos y tienen una dignidad. Porque el matrimonio homosexual sin por ningún motivo tampoco, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con el ABP. Yo creo que es una manera de regular las uniones que hoy día existen de personas que son homosexuales o que pueden no ser homosexuales. Ahora, una cosa sí, yo tengo un matrimonio igualitario. Yo estoy casado con mi señora, mujer, Teresita, a quien le mando saludos, y es obviamente igualitario. En ningún caso no es igualitario. ¿Por qué hablan de matrimonio igualitario? Hablemos de matrimonio homosexual. Obviamente. Hablemos de matrimonio homosexual, entonces. ¿Qué opinó entonces Evelyn Matei del matrimonio homosexual y otras cosas? ¿Qué dijo? Lo fusilamos a todos. Me refiero al aborto y al matrimonio homosexual. Ahora, respecto en ambos casos estoy en contra y usted podrá decir que me ha valido numerosas críticas. Le puedo mostrar la avalancha de emails y de notas que he recibido felicitándome al respecto. El proyecto de aborto que nosotros presentamos, aborto terapéutico, mal llamado aborto terapéutico, lo que decía es que si una mujer está embarazada y está en peligro de muerte, y hay 2 médicos que certifican que está en peligro de muerte, usted debe intervenir para salvar la vida de esa mujer. Y si se le muere el feto, producto de esa intervención, eso no es aborto. Eso es exactamente lo que dice nuestro proyecto de ley, de tal manera que no es algo que haya despenalizado, sino que declara que no es aborto, porque obviamente no es aborto, pero cuando usted lo que quiere hacer es salvar la vida de la madre, porque de la otra manera se le mueren los dos. Eduardo Vergara. Oye, no sé si alguna vez ustedes han tenido alguna abuelita o ustedes mismos, de repente tú, Max, lo haces cuando haces fruta en conserva. Yo creo que lo que le pasó a Evelyn Matei, algo muy similar a lo que le pasó a Lamán en su momento, que se metieron en el jarro, se pusieron una tapa y prendieron el agua y se echaron a hervir. Y cada día se están poniendo más conservadores y están apelando a electorados que son más duros y que son más fieles para votar. ¿Cierto? No es nada más que eso. Lo que hemos visto acá en el debate valórico habla de un extremismo en la idea, súper fuerte, porque tenemos una candidata, perdóname, que habla de la Alemania de Merkel. Pero 5 minutos después, parece que estuviera hablando como que si estuviese en otro planeta, con un conservadurismo que no tiene nada que ver, ni siquiera en Alemania, con el promedio de Europa. Entonces, encuentro yo que es un nivel de debate tan conveniente que hace que las personas que lo estén viendo, el caso de este debate de radio, escuchando, y digan, ¿pero de qué están hablando estas personas? ¿Cuál es la explicación tuya al respecto, Eduardo? ¿Por qué se ha ido poniendo más conservador? A ver, porque tiene que apelar a los sectores que son más probables de votar. Y los sectores que tienen más probabilidad de votar son los más conservadores. Que tienen una lucha, por supuesto, políticamente, pero me parece una rasquería en el tema. Pero con esto termino. Que también creo que quería hacer una acotación, que creo que hay que ser muy cuidadoso. Es muy fácil
cuando hablamos de las dificultades que tienen grandes coaliciones para llegar a acuerdos de programa. Problemas que han tenido la alianza, que ha tenido la nueva mayoría, porque es mucho más fácil, y digo con todo respeto, me encanta que esté en este programa, no te lo tomes de manera personal, pero cuando un candidato se lanza con una aventura en la cual es mucho más fácil hacer un programa y no hay fuerzas políticas ni visiones que son diferentes a él, porque el que no está de acuerdo lo mandan a la punta del cerro, ¿Eduardo? Me parece absolutamente, y no solamente él, por eso no lo mencioné específicamente. Es mucho más fácil. Yo creo que aquí lo que hay que entender también es la dificultad y el desafío que tienen coaliciones que están representadas por puntos de vista bastante diferentes, que ocurren izquierda y derecha, para llegar a un programa. Entonces por eso es más fácil también decir que aquí existe la ambigüedad, y yo te puedo mencionar ambigüedades de allá, de acá, de lo que tú quieras. Pero creo que hay que tener en cuenta eso, que tener una vocación de mayoría o ostentar a ganar un gobierno porque tu representación es mayor al 50%, implica inevitablemente abrirte un abanico de tendencias que son mucho mayores que un 2% o que la visión de una persona que cree que este es el camino para seguir hacia adelante. 30 segundos, Valentina, para ir con Max Páez. Desmentir algo. El proyecto que se levantó de todas las a la moneda tiene una diversidad mucho más grande de la que tú te imaginas. Pero, dejando ese punto de lado. ¿Quiénes participaron? Ninguno de nosotros hemos hablado, y creo yo, no hablamos desde esa tribuna porque entendemos de que hubo una dificultad importante desde la izquierda y desde las candidaturas independientes de convocar al electorado. Esa es una certeza, esa es una autocrítica que tenemos que hacer y mucho aprendizaje para el futuro. Ahora, creo que el tema de las ambigüedades, y ahí creo que te equivocas un poco en la lectura, no es una crítica personal o a conflictos, digamos, el plano meramente como moral o de cómo se ponen de acuerdo. El asunto es que hay contradicciones en la reformulación de proyectos para conducir el país. Ese es el asunto de fondo. Muy bien. Y fuera de esas coaliciones se están gestando en los movimientos sociales y en otros espectros un proyecto político que están haciendo. Es decir, nosotros no hablamos de un proyecto político que está cuadrado, que está terminado y que mañana vamos a hacer gobierno. Estamos construyéndolo en diferentes espacios de movilización y de organización, y tenemos la certeza de que un par de años más, dependiendo de cómo se muevan, digamos, las contradicciones que tienen ustedes como coalición, vamos a llegar al poder. Perfecto. Escuchemos, vamos a escuchar qué es lo que dijeron las candidatas sobre la gran abstención. Escuchemos lo que dijo Michelle Bachelet, lo conversamos en el panel. Yo quiero hacer un llamado a todos los que creen que es necesario cambiar a Chile para mejor, para que todos podamos vivir mejor, a ir a votar este 15 de diciembre, porque un cambio es posible. Muy bien, ahí están las declaraciones de Michelle Bachelet sobre la abstención. Apenas le pongan el micrófono a la vocera Lili Pérez, conversamos con ella. Max Páez. Yo creo que el gran relato que intentó hasta el día de hoy instalar la concertación más del Partido Comunista es que aquí hay un descontento ciudadano, donde hay una revolución que a través de los votos va a sacar a la derecha y va a instalar un gobierno que va a acabar con todo el modelo existente. Para eso se requiere no haber sacado la votación que sacó. Michelle Bachelet sacó menos votos que la elección de ella cuando se presentó el año 2005, con una gran abstención. Por lo tanto, ese relato hay que dejarlo fuera. Esta no es una nueva mayoría, o sea, no es nueva ni es mayoría. Es la misma concertación, más el Partido Comunista con la cuestión conveniente, que ni siquiera levantó tanta votación. En este caso, dame un segundo, Francisco. La alianza. El Partido Comunista, que no siquiera suma tanto, le quitó voto a Marcel Clot, que antes estaba en el 4 o 5%, ahora Clot quedó en el 2%. Nosotros con el 46%. Y en la nueva mayoría, no somos mayoría. Que no es, pero no es la mayoría mismante que el relato que ustedes quieren vender. Por lo tanto, ¿qué pasa si Michelle Bachelet gana llega a ganar? Yo creo que eso no va a suceder, con pocos votos, o sea, con menos votación de la que fue la primera vuelta. Eso es un fracaso para quién, para ella. De hecho, el triunfo más notable para la Alianza fue el pasado segunda vuelta, y con una votación que impidió derrotar este relato de que aquí nosotros estamos frente a una avalancha, digamos, incontenible de mayoría ciudadana, porque al final la izquierda más dura quedó fuera. Perfecto. Senadora. Perdón, y quiero responder, Freddy, el tema del matrimonio homosexual, que yo creo que tenemos derecho a disentir, pero que no tenés derecho tú, Eduardo, y Francisco en general, es a reírse de las posturas. En todas las encuestas, la mayoría chilena sigue considerando que el matrimonio entre hombre y mujer, y eso Chile lo valora y quiero que sea respetado, nada más. Muy bien. Senadora, usted estuvo en el debate, obviamente. ¿Qué sensación le dejó finalmente el debate del Archi? Bueno, primero, gracias por la invitación y qué rico poder compartir con todos ustedes un ratito. El debate, yo creo que, bueno, fue el primer cara a cara efectivo entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Yo creo que fue bastante bueno y positivo para todos poder ver y confrontar opiniones. Y porque además hay opiniones que son muy diferenciadoras en ambos proyectos de gobierno, y además porque creo que marcaron bien las diferencias, sobre todo Evelyn Matei. Yo la vi, obviamente, es nuestra candidata, pero yo la defiendo con pasión, pero más allá de eso creo que ella mostró gran diferenciación en propuestas
básicamente en lo que ha sido los ejes de nuestra segunda vuelta, que es el combate al abuso, a todo tipo de abuso, y también énfasis en la clase media, en todo lo que son propuestas. ¿Qué es lo más débil que usted le encontró a Michelle Bachelet? Yo, francamente, para una mujer que yo le tengo harto afecto a Michelle Bachelet, pero una expresidenta encontré que fue muy vaga en alguna de sus respuestas. Creo que no fue muy concreta en varias de las respuestas. ¿Y puntualmente en cuál, por ejemplo, en qué ítems? Por ejemplo, en seguridad ciudadana, en relación a la ficha CAS, que con Jaime lo hemos estado trabajando en el equipo del comando presidencial. Yo creo que son cosas como muy elementales, sobre todo para una persona que ha sido presidenta de la República, que ha tenido la responsabilidad de la conducción del país y que aspira nuevamente a hacerlo. Ahora, creo que lo importante también es que hay muchos matices en la sociedad chilena que probablemente se van a ir manifestando día a día después del resultado del 15 de diciembre, y yo creo que eso también, Freddy, tiene un enorme valor para lo que viene. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho Evelyn el viernes en el debate Archi cuando habló del proyecto Hidroaicén, en términos de la consulta a las comunidades, de hacerlo de cara a la comunidad y no de espalda a las comunidades, porque en el pasado se instalaron efectivamente muchos proyectos de termoeléctrica en mi región, para qué decir. Y también habló de retribuirle a la región también, ¿no? Sí, habló de una retribución a la región. Yo creo que eso es sumamente decidor con respecto a políticas públicas. Eduardo Vergara. A ver, ya que tocamos el tema de seguridad, yo creo que hay un tema que me gustaría ahondar, porque creo que nunca hay el espacio suficiente en los medios para hacerlo, pero yo creo que si hay algo que yo recalqué minutos antes que tú llegaras, era que me pareció que la respuesta o los comentarios de Evelyn Matei respecto a seguridad ciudadana, en cuanto a prometer algo que ya se prometió 4 años atrás y que hoy día marca un 11% de aprobación en la SEP, que es la delincuencia, me pareció que era un error tremendo. Un error tremendo porque el gran fiasco de la derecha o el gran fracaso de la derecha fue vendernos la imagen al país de que ellos iban a terminar con la fiesta de los delincuentes. Y hemos tenido grandes señales. Mira lo que pasó esta semana con el subsecretario Uvilla, atacando sin ningún fundamento no solamente las políticas contra el narcotráfico de Bachelet, sino que también a Lucía Damet como asesora, tratando de apuntalarla porque días antes el fracaso de ese 11% es de cierta manera responsabilidad de él. Yo creo que en seguridad ciudadana específicamente es donde tenemos un vacío tremendo y el recuerdo que nos ha dicho, que lo vimos en el debate, es que la derecha se equivocó, que la mano dura no le funcionó, y creo que es una pésima estrategia a 2 semanas o a 1 semana de la elección tratar de intentar ganar de nuevo con una falsa promesa, porque eso es mentir. Mira, yo creo que hay que ser bien responsable cuando uno hace este tipo de imputaciones a un sector político. Yo soy senadora, elegida con primera mayoría en mi región. Por lo tanto, represento mucha gente y muchos corazones. El combate a la delincuencia no es solamente responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de la sociedad y del Congreso Nacional. ¿Para qué prometen entonces? Nunca, yo no te interrumpí, pido respeto. ¿No? Bien. Nosotros, cuando hemos intentado durante estos 3 años y medio de gobierno sancionar a quienes encapuchados, sin dar la cara, cometen actos de violencia, nunca hemos tenido los votos de la gente de la Concertación. Entonces a mí me duele mucho cuando gente que es cercana a la Concertación, o no sé si son de la Concertación o independientes, no lo sé, pero yo no tengo prejuicio con la gente según su sector político, solamente he hecho objetivos en algo como seguridad ciudadana que tiene que ver con violencia. Y la verdad es que es muy duro ver que finalmente prima el interés político por sobre el interés de la sociedad. Y yo creo que eso no puede pasar. Es como lo que nos pasó días atrás con la subvención de educación preferencial, que por una mayoría política y finalmente el gobierno tiene que o enviar un veto aditivo o en este caso enviar un nuevo proyecto de ley que ahora sí se va a aprobar porque se dan cuenta que cometieron un error. Muy bien, para cerrar este tema, Francisco, 30 segundos antes de pasar a otro tema. Estaba escuchando a la Lili, claro, el tema de la seguridad, creo que las 2 coaliciones hemos cometido errores. Yo creo que es un tema el más grave de Chile. Creo que fue un error del presidente Piñera colocarlo como una cosa más fácil. Creo que el gobierno actual ha adoptado esa crítica. Alguna vez aproveché de conversar con Gispeter, el ministro de Interior, y él me recordó cuando yo fui ministro de Interior y en dónde nos encontramos. Que Chile vive un drama. La realidad
es la encuesta de victimización. Que voy a usar el ejemplo de un terremoto. Es como el grado 3 de Mercalli. Eso es la delincuencia de verdad. Y fíjate que la percepción es que tuviéramos un terremoto 9,5. Lo que yo siempre he dicho es que la diferencia entre la realidad y la percepción son los medios. Los medios ayudan a una visión desmedida de la seguridad. Y último ejemplo. Tú sabes que en la última encuesta del PNUD sobre seguridad en América Latina, nosotros tenemos, la ciudadanía chilena, una percepción peor sobre seguridad que el más violento de los países de América Latina, Honduras. O sea, para nuestra gente tenemos peor seguridad que en Honduras. Y las estadísticas estamos mucho mejor que Honduras. Puede ser también culpa de los medios de comunicación, sin duda también eso, ¿no? Con nombre y apellido. El segundo tema de la semana, que por supuesto fue noticia, es el retiro que anunció después de 35 años de la política de Pablo Longueira. Veamos la nota y lo discutimos aquí en Red Social. Oye, pero Pablo Nuestro padre siempre ha actuado así en la vida. Y eso es lo que hemos aprendido como familia. De esta forma, nos vemos enfrentados a este doloroso e ineludible momento. Por su responsabilidad con Chile, con su alianza política y su partido político, nuestro padre ha presentado hoy su renuncia a su candidatura presidencial. El 17 de julio de este año, Juan Pablo Longueira Montes sorprendió a todo el mundo sin importar partidos políticos al declinar su candidatura a la presidencia a 2 semanas de haber vencido en las primarias a su contendor de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Una fuerte depresión lo imposibilitaba de continuar en la carrera, según comunicaron sus hijos aquella tarde. Pero la sorpresa fue incluso mayor este miércoles, luego de que el osornino, fundador de la Unión Demócrata Independiente, anunciara su retiro definitivo de la política para dedicarse al mundo empresarial. Y ha sido un gran parlamentario, fue un gran ministro de Economía, y yo quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud por el trabajo, el compromiso, el entusiasmo, el esfuerzo y también por la lealtad con que trabajó en nuestro gobierno como ministro de Economía. Fue golpeado por una dura enfermedad que es la depresión y se está recuperando. Yo espero que cuando esté totalmente recuperado recapacite y siga siendo parte del servicio público, porque todavía tiene mucho que aportar. El ex candidato manifestó haber cumplido una etapa y dijo que buscará nuevos horizontes distintos a los de los últimos 35 años. Desde su sector y de los contrarios, las palabras fueron de reconocimiento a una trayectoria y una forma de hacer política que lo caracterizó durante su vida en estas lides. Yo entiendo las razones humanas, personales, familiares, pero claro, Pablo Longueira de alguna forma es irreemplazable. O sea, él fue el gran motor de esta UDI popular, que pasó a ser el partido más grande de Chile. Y no solo eso, sino que Pablo Longueira es un servidor público, un hombre de Estado con mayúscula. Las propias candidatas presidenciales tuvieron también algo que decir. Evelyn Matei, quien tiene una estrecha relación con el ex senador, y la propia Michelle Bachelet, quien manifestó su respeto por Pablo durante todos estos años. Personas que han dado toda una vida, como Pablo Longueira, por el bien del país, porque yo creo que él siempre actuó mucho más en pos del bien del país, más que de la UDI o de nuestro sector o del mismo. Aunque se retiren, van a estar vigentes siempre. Bueno, yo creo que Pablo, y lo he dicho antes y a ustedes les consta, ha sido un líder muy comprometido con Chile, y espero que desde donde él decida estar en el futuro, entiendo que quiere dedicarse a lo privado, según leí en una declaración, pueda seguir entonces contribuyendo al país. El exministro de Economía aseguró que se dedicará al mundo privado, pero procurando que Chile sea un país más justo y con más oportunidades. Bandera de lucha que, aunque esté fuera de la política, no dejará de lado. Ahí está la noticia de la semana. ¿Será cierto? ¿Desde el retiro después de 35 años de Pablo Longueira? Senadora Lili Pérez. Le tengo respeto, pero quiero decirte que es la 10ª vez que escucho que Longueira se retira. Senadora, ¿usted cree también igual que Francisco Vidal? Yo creo que esta es una situación muy diferente. Hay un tema de salud de por medio, familiar, y creo, yo me imagino que si él ha dicho esto con tanta seguridad o lo ha transmitido así a su entorno más cercano, debe ser verdad, y yo también le deseo lo mejor. ¿Es solo personal la decisión que usted? ¿Es una cosa? No, yo creo que es personal, y me alegro además de esa decisión, porque es como un llamadito de atención permanente
a la gente, a sus seguidores, a la gente que más lo quiere, que está además en la UDI, que es parte de la alianza, de, oye, somos seres humanos, la gente se enferma, la gente siente que cumple una etapa. Él ha tenido una recuperación que se ve que se está recuperando, pero ha sido un proceso súper duro, por lo que se ha sabido. Tuvo una prueba bien fuerte también. Bueno, yo hace 2 años estuve en las cuerdas. Yo agradezco todo el cariño de todo el mundo que estuvo tan preocupados y preocupadas, y la verdad es que esas son las cosas que finalmente te hacen salir adelante, pero es muy complejo cuando tú vives una situación tan límite. Así que yo obviamente que creo que, por supuesto, que con eso no se juega y que es real. Francisco Vidal, un animal político como Pablo Longueira, ¿se puede ir tan fácilmente a los cuarteles de invierno así? Es que yo comparto con la Lili, yo creo que aquí hay una variable más familiar y médica. Pero de que a Longueira yo lo escuché 10, 12, 15 veces formalmente el retiro de la política. Es una cosa curiosa él, porque vive de la política, hace política, es su ADN y siempre quiso retirarse de la política. Pero yo creo que ahora coincidió ese discurso con una realidad objetiva de carácter familiar y médica. Así que ahora sí que le creo. ¿Cómo se siente en la UDI, Jaime, el retiro de Longueira? O sea, después de Jaime Guzmán, quizás el otro chamán que tenían ahí, ¿no? Por poner un nombre así. Sí, no sé, yo no creo en los chamanes, digamos. Pero mira, yo creo que Pablo Longueira hizo algo en la centroderecha y en la UDI que va a ser recordado para siempre. Y es que yo creo que conservadores y liberales han habido una centroderecha desde siempre, desde que ha existido Chile. Pero realmente aquel proyecto que nos hizo ganar elecciones y que nos ha hecho hoy día llegar a la presidencia y estar donde estamos, tenía que ver con una cosa especial que hizo él, que es una derecha popular. Es decir, ir a aquellos lugares donde supuestamente había un monopolio de la izquierda con banderas de la centro derecha a conquistar a esas personas. Y eso se hacía obviamente se hacía con ideas firmes, pero también con convicción. Se hacía estando en terreno, trabajando ahí. Y él ha marcado obviamente a un gran grupo de jóvenes que hoy día se entusiasmó con su carrera presidencial a tal punto que en 30 días de campaña ganamos esa primaria. ¿En Las Condes? No la ganamos en Las Condes, la ganamos en Chile, porque la primaria fue en todo Chile. ¿Ustedes ganaban la más y te puedo hacer todas las sumas para que veas cómo ganamos en San Bernardo, ganamos en Buin y otras partes más también, y en Conchalí y otras partes más. Para que no me interrumpa el vocero. No, está bien. Sí, lo que pasa es que sigue pegado en el pasado. Entonces, Pablo Longueira es una persona que contribuyó a que la UDI y el sector de derecha y centro derecha fueran mucho más amplios y que hoy día llegáramos a ser una mayoría. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos recuperar también como sector político. Eduardo, ¿qué significa en el momento actual de la derecha el retiro de Pablo Longueira? Ya me he robado muchos minutos ya, Francisco. Mira, cuando quieras conversar conmigo, yo te invito a tomar una cerveza. Si la mayoría es el 86%, la UDI... Eduardo Vergara, mira, primero que todo, me gustaría decir algo. Yo siempre lo he dicho, creo que la UDI, en particular la Fundación Jaime Guzmán o la UDI, como ustedes quieran, ha cumplido un rol muy interesante en preparar nuevas generaciones y en pensar políticamente en cómo asegurar ciertos distritos, ciertos lugares y permitir que gente más joven entre, cosa que yo no he visto en nuestro lado. Y creo que independiente que estemos de acuerdo o no, creo que Pablo Longueira, de hecho, fue una persona, o hasta el momento es, que ha inspirado a muchas nuevas generaciones. Entonces, dicho eso, creo que la salida de Longueira también habla de la necesidad de un recambio en una coalición que se agotó. Y una coalición que, cuando vemos personas que quieren ser ya, están pensando ser candidatos presidenciales, u otros son de RN como Horvat y están más cercanos al programa de la presidenta Bachelet, también es que el barco se está hundiendo. Yo lo he dicho acá, cuando el barco se hunde, tú tiráis algo que flota para afuera y tiráis a los más jóvenes, espérate. Por eso está Jaime, la Marcela Sabat, para salvarlo, porque como los otros se van a hundir, y yo creo que esa sensación, ahora la vara está en el lado de ustedes, pero eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que cualquier historia política no puede obviar la figura de Pablo Longueira, se sabe fundamentalmente de la última mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI, figura gravitante. Y yo quiero destacar de todo lo que se ha dicho Pablo Longueira, una cosa, que hoy día se echan de menos políticos respetados por todos los sectores. Y yo creo que Longueira, que es una persona de derecha, no de centro, de derecha, con convicciones espirituales, religiosas, él ha escrito libros, aún así él es capaz de respetar, es un hombre de Estado, un estadista con el cual mucha gente, y Pancho Ayala aquí es súper claro, con el cual se puede negociar, con la palabra que se respeta. Como pasó y eso en 2003 con Lagos, cuando salvamos a la concertación de los escándalos de corrupción. Gracias, muchas gracias. Valentina, para ti como joven, ¿qué es lo que representa la figura de Pablo Longueira? Quería referirme a una tercera coincidencia, sumando las que mencionaba Francisco Vidal, y que es en el plano político. La verdad es que yo no conozco la trayectoria personal ni profundidad de Pablo Longueira, salvo lo que podemos ver desde los espacios de participación que tenemos, que no son los de la política de Estado. Y creo que
en esta otra esfera, la política, no refiriéndome al plano personal, digamos, de su enfermedad y situación familiar, creo que la caída o renuncia de Longueira coincide con otras caídas simbólicas de la derecha, ya que tiene que ver con el legado de Jaime Guzmán y de los principales ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en aspectos culturales y políticos, creo yo. Con esa figura, con la figura de Pablo Longueira, así como el retroceso de otros rostros dentro de la centroderecha, se cae en el imaginario público, o se pretende hacer caer en el imaginario público, aquellos rostros que estuvieron vinculados más directamente desde la población al legado de la dictadura. Otro elemento que se cae, no porque esté Longueira fuera de la política, sino porque se ha caído en los últimos años, es un sentido común que combate la concepción de la política que instaló el gremialismo de Jaime Guzmán y de Longueira luego en la sociedad. Se cae esa concepción política, al menos en la ciudadanía, que recupera la perspectiva de totalidad de país y que se empiece a involucrar ya no solamente desde la lógica del espacio particular en los gremios, en la política del país. Quiero que miren a él, por favor, mírenlo. Es el cara de palo. 3 minutos, entregamos los cara de palo a los Words aquí en Red Social. Estado subsidiario. Muy bien, volvemos a Red Social para entregar a este personaje aborrecido de la política chilena, el cara de palo. Comenzamos contigo, Francisco Vidal. Por favor, tus palabras de cierre, cara de palo, cámara número 3. Entonces, el cara de palo de esta semana... levantarlo con propiedad, Francisco, eso. Es colectivo. Yo por lo menos estoy emputecido con la situación de la firma. Y creo que son corresponsables al menos los candidatos, los notarios, los jefes de campaña, los buscadores de firma 800 lucas, las 1000 firmas o las 100 firmas. Porque las cosas que prestigia Chile son sus instituciones. Y por primera vez está en discusión el servicio electoral. No solamente por esto, porque tenía muertos en el padrón, porque hay extranjeros en el padrón, porque no sabemos el porcentaje de abstención, porque no sabemos exactamente cuántos constituyen el padrón. Esas son las cosas que a nosotros nos enorgullecen como república, como Estado. Y en este caso, hay que llegar a concho en el tema de la firma. Porque no es posible que dos candidatos con sus equipos y eventualmente con la complicidad de los notarios, eventualmente tengamos una farsa. Ese es el punto. Termino con lo siguiente. Por favor. Si estos dos candidatos no se hubieran presentado a la elección porque las firmas no correspondían, el resultado de la elección hubiera sido distinto. En una de esas no hay segunda vuelta. En una de esas, Matei agarra los votos de Parisi y llega un digno 36% de sus parlamentarios y no un escuálido 25%. El cara de palo y la palabra de cierre de Francisco Vidal. Muchas gracias, Francisco Vidal. Gracias a ti. Así es la hora de la mecánica, ¿ves? Ya. Vamos con Max Pavés y vamos con otro. Max Pavés, tu cara de palo, cámara. Sin emitir palabrota alguna, voy a entregar mi cara de palo, mis palabras al cierre. No son dos caras de palo, en verdad. El primero, para el alcalde de Maipú, Cristian Vittori. Impresentable que por darse un gustito político quiera pretender dejar sin operar el hospital de Maipú, que es una de las cosas más notables que se ha hecho en Santiago en materia sanitaria en los últimos tiempos, que a pesar de que estaban todos ahí enredados con el tema de las concesiones y Girardi hace todo unos escándalos, fue la presidenta Bachelet en su gobierno la que decretó la concesión de los hospitales, cosa que yo encuentro fantástica. Estupendo. Que se concesionen las cosas mejor que la haga el Estado, porque la plata no es gratis, aunque les quieran. Segundo, a Renato Cristi, por una polémica que tuvo con un académico de la Fundación Jaime Guzmán, porque él intuye que si a Jaime Guzmán le prestan un determinado libro, él tiene un pensamiento de manera determinada, poca rigurosidad académica, así es que hay una polémica muy interesante en el mostrador, pero hagamos las cosas, hagamos discusiones intelectuales serias, pues, profesor Cristi. Cara de palo para usted. Palabra de cierre y cara de palo de Max Pavés. Eduardo Vergara. Cámara 3. Vuelvo al mismo tema que hemos tocado harto acá respecto a la seguridad. Me parece que los dichos del subsecretario de Interior para cuestionar a quienes creemos que el Plan Frontera Norte tiene que ser reevaluado y que merecemos una política más seria, no solamente en narcotráfico, sino que en seguridad ciudadana, me pareció una mala actitud. Una mala actitud de creer que todos quienes estamos cuestionando tenemos conveniencias políticas y lo hacemos solamente por politiquear. Le diría al señor Uvilla que, según él, quienes hablan de manera poco seria ni siquiera leen los diarios. Para hablar de seguridad ciudadana y entender los desafíos de narcotráfico, de política de droga, se requiere mucho más que leer los diarios, señor Uvilla. Me parece que la desesperación de ese 11% de aprobación en la SEP en lo que es la tarea de delincuencia, está bien que los vuelva un poquito locos, pero de ahí a cuestionar a todos los que estamos pensando una nueva forma de hacer seguridad que tiene que ver más con
políticas de fondo y no solamente con el garrote y con la mano dura, me parece que se gana el cara de palo de la semana. Cara de palo, palabra al cierre de Eduardo Vergara. Muchas gracias, Eduardo Vergara. Gracias a ti, Fred. Senadora Lili Pérez, su cara de palo, la cámara número 1. Como soy invitada y vine de primera vez, me va a permitir la licencia de primero decir que el subsecretario Interior, Rodrigo Villa, consideramos que ha sido un gran subsecretario Interior y que ha hecho todo lo que está dentro de sus facultades para hacer un buen plan frontera norte, que es lo que se ha referido Eduardo acá. El cara de palo yo se lo quiero dar a los parlamentarios de la Concertación que votaron en contra de la subvención preferencial, porque creo que eso es muy negativo cuando la gente antepone intereses políticos por sobre los intereses de la ciudadanía y sobre todo cuando hay una poca coherencia entre el discurso público a hablar de fortalecer la educación pública y negarse a entregar algo tan importante como es esta subvención preferencial, que es precisamente para alumnos más vulnerables de educación pública, casi 200.000. Por esa razón el gobierno tuvo que reponer el proyecto y ahora lo vamos a sacar porque hay parlamentarios de la Concertación que entendieron que es importante arreglar la metida de pata que hicieron. Esa es mi cara de palo. Palabras al cierre y cara de palo de la senadora Lili Pérez. Gracias, senadora. Valentina Olivares, tu cámara número 3. En primer lugar, cara de palo para el director, Tiene que levantar eso. el director de saliente y todos los anteriores del Sename, por hacer de esa institución un espacio de reclusión y de reproducción de las desigualdades de origen de los hijos de las familias precarizadas en Chile y por ser responsables directos de la muerte de del joven en las últimas semanas en el centro modelo del Sename. Y el segundo cara de palo es para Michelle Bachelet y la nueva mayoría, por su frase para el bronce de no tengo prejuicio con una asamblea constituyente y su ambigüedad al respecto, porque eso demuestra una clara desconfianza y un claro temor a la ciudadanía y a las mayorías para poder construir un Chile diferente en base a las grandes tareas que los movimientos sociales hemos enunciado. Palabras al cierre y cara de palo de Valentina Olivares. Muchas gracias, Valentina Olivares. Por Yo no puedo entender a la Valentina. Jaime Belolio, cámara número 1. Después le puede preguntar. Jaime Belolio, En este caso yo la entiendo, así que quiero compartir. Apoyando a la derecha. Francisco Vidal, estamos contra el tiempo. Está en la historia. Está en la historia. Francisco Vidal, estamos con el tiempo. Cámara 1. Déjame hacer mi cara de palo. Si eso es. Si no se va a ganar el cara de palo. Cara de palo a Horvath. No, es dividido en dos, pero al final estamos contra el tiempo. La primera mitad es para Michelle Bachelet por su frase del día viernes de la ficha de protección social. Es realmente increíble que alguien que fue presidente de este país no sepa que la ficha de protección que hoy día rige es la misma que ella creó y que se atan cara a palo de decir que hay personas que perdieron beneficios porque, según ella, se reencuestaron con una nueva ficha. Sí, la misma que creó usted. Ese es el primer cara a palo. Y el segundo para el comando de Michelle Bachelet, que primero que todo no quiso que hubiera interacción en los debates. Casi no hubo debate a Archie, casi no hubo debate a Anatel porque no querían debatir. Al mismo tiempo porque han dado instrucciones de que se rechace la ley CEP, se rechace y no se pueda abrir el hospital de Maipú. Esa es la verdadera cara del comando. No nos equivoquemos. Y por eso yo quiero, ya que mi segundito al cierre, invitarlos a participar, invitarlos a votar. No se queden en su casa para que sean ustedes quienes escojan el futuro de Chile y no otros por ustedes. Palabra al cierre de Jaime Belolio. Este es el último programa de Red Social antes de las elecciones del próximo domingo. Muchas gracias, Francisco Vidal. Sacaba el mundo según ella. Eduardo Vergara, gracias Valentina Olivares por haber venido. Gracias Jaime Belolio. Gracias Mazo Es. Gracias senadora por haber venido también a Red Social. El próximo domingo, programa especial de elecciones. Oye, siempre son así los Y peor, Lili Pérez. Cuando viene Vidal siempre hace. Chao muchachos, es solo política, pero nos gusta.